Pasó con la carne hace poco, ¿no? Sí, pasa con la carne. ¿Qué ponen? ¿Qué pusieron carne con el precio mínimo, con el precio máximo? Pusieron una carne que tenía Todo grasa. una cantidad de grasa fenomenal, cumplieron la cuota y después los otros cortes lo vendían más caro. Profe. Sí. ¿Y por qué precios cuidados, control de precios siempre termina en escasez? Siempre termina con las góndolas vacías. Bueno, por esto, porque yo te pongo el precio del Mendicrin a 200 pesos y es un precio cuidado que se mantiene en el tiempo y también, así como te dan un precio cuidado, hay un determinado stock que vos tenés que cumplir, ¿no? Si vos cumplís con ese stock, Mendicrin vendo el Mendicrin común a 200 pesos y el Mendicrin Light te lo vendo a 300 pesos, pero este no tengo límite de oferta y digamos, cumplo con el cupo. ¿Me entendés? Y lo que te termina ocurriendo también es que los demás productos tuyos se terminan adecuando a los aumentos de precio que hay en la Argentina en base a la alta tasa de inflación que tenemos. ¿Me entendés? Porque generalmente son precios pactados que perduran unos cuantos meses y la realidad es que en Argentina, si ya el precio no aumentó en 4 meses, el productor está perdiendo, ¿no? Más allá de que yo comparto algunas cosas de que los empresarios argentinos, no todos, muchas veces abusan de los consumidores. Pero bueno, para mí el control de precios no es la solución. Yo lo dije el otro día, en Babilonia no funcionó en Roma, estamos hablando de 4.000 y 2.000 años atrás. No funciona en ese momento, imagínense si va a funcionar ahora. Pero bueno, volviendo al tema, a veces es necesario la intervención del Estado. Los que hayan leído, después hacemos una reflexión final. ¿Qué opina cada uno? Vamos a ver más adelante también donde sí es completamente necesaria la intervención del Estado, que es cuando hay fallas, cuando son monopolios, duopolios, oligopolios. ¿Sí? Y bueno, lo importante que tratan los estados es mejorar la vida de la gente, ¿no? A veces, como digo yo siempre, se la complica, pero bueno. Tema impuestos. El autor habla de impuestos. Ustedes saben que la Argentina está dividida tiene un gobierno federal que recauda impuestos federales. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un impuesto federal? El IVA. El IVA es un impuesto federal, perfecto. Después es coparticipable, ¿no? Las provincias tienen propios impuestos. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un impuesto de una provincia? Hay un impuesto de licencia. El Senat. Sí, no, ese no lo conozco. El ejemplo más claro que se me venía a la cabeza era el de ingresos brutos. Los ingresos brutos sí. son... sí. Es un impuesto que te cobran por libre de infracciones cuando te sacas la licencia. Sí, está bien. Lo que pasa es que estoy pensando cómo te puede impactar en los precios de los bienes. El ingreso brutos. No impacta. El ingreso brutos le afecta al profesional, ¿no? Bueno, ahora, más allá de que no sé si afecta o no a los bienes, pero el impuesto a las tarjetas de crédito que puso la ciudad a raíz de la quita de coparticipación. No sé si alguno tiene tarjeta de crédito. ¿Impuesto al sello, no es, profe? ¿Cómo? ¿No sería el famoso impuesto al sello? Sí. No pasa nada, Juan Cruz. Que recién leo el chat, perdón.
Sí, bueno, no sé si alguno tiene tarjeta de crédito, imagino que sí, y habrán visto los resúmenes de la tarjeta de los últimos meses, a raíz de la aprobación de ese impuesto, aumentó muchísimo el impuesto al sello, ¿sí? A raíz de la quita de coparticipación que le sacó la Nación a la ciudad. Digamos, siempre terminamos pagando las cosas a nosotros. Con impuestos de los... Sí. Tuvo una cautelar igual, me parece, y lo tiraron para atrás, me parece. ¿Qué cosa? Esto del impuesto en las tarjetas en Capital. No. Me parece, creo que haber leído eso. No, yo te aseguro que no, porque lo veo en la tarjeta de crédito. Pero bueno. Lo que sí, profe, se mintió fue lo de la cabeza de ganado, que habló del otro día. Que investigué yo. ¿Qué pasó? Que estuve investigando ayer y dice que Coto dijo que no fue así. Que ellos están pudiendo comprar sin problemas. Que era todo una mentira lo que se dijo. Bueno. Salió en los diario registrado salió. Está bien. Yo cuento lo que pasó en ese día. Después que Coto pueda comprar, ese día no compró. Y después, bueno, tenemos la nación, las provincias y los municipios. ¿Algún impuesto municipal que se les ocurra? Tasa municipal. Sí, una tasa municipal. Bueno, los municipios te pueden poner tasa a lo que se les ocurra. Hay un ejemplo de Iguacel, que ahora es intendente de Capitán Sarmiento, que sacó varias tasas que encontraba que eran bastante violetas, pero bueno, en los municipios también es difícil financiar el gasto. ¿Sí? Pero ya no estamos yendo más al lado público, pero quería haceros un pantallazo general de los impuestos y también que hagamos el ejercicio de algo de que habla el autor después, de si yo como gobierno mañana le pongo un impuesto a la leche, ¿a quién le recae ese impuesto, no? Si al productor o al consumidor. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué leyeron? Le recae al consumidor, porque el vendedor tiene que solventar ese gasto, y solventando ese gasto sube el precio de lo que le cobraría el Estado. Todo productor se lo traslada al consumidor. Sí, bueno, obviamente, como decimos siempre, en periodos donde la inflación es constante, la distorsión de los precios hace que vos no tengas una noción de los precios relativos. Entonces, yo la verdad que, como decía, compro un sachet de leche toda la semana, si me aumenta de una semana a la otra, capaz me doy cuenta, pero tampoco es que me afecta en términos del salario real. Pero piénsenlo, en una economía estable donde no hay inflación, eso tal vez no sería tan fácil de hacer para el productor. ¿Por qué? Porque también el consumidor lo castigaría. ¿Sí? En Argentina, lamentablemente, no tenemos comportamiento de consumidor, no castigamos al que te aumenta el precio. Es muy raro. Como que de repente aumente el tomate, por ejemplo, profe. Sí, bueno, lo del tomate y lo pesos kilo. Y igual lo compro igual. Lo del tomate y la lechuga, que han sido ejemplos. La verdura yo no la quiero poner como ejemplo porque también tiene un grado de estacionalidad y también se te inundan los campos o se te inunda o tenés una sequía y bueno, esos precios sí son más variables. Pero digo, el sachet de leche, en una economía, en un contexto de baja inflación, debería mantenerse. Bueno, el aumento del sachet de leche, que es un bien primordial para la canasta básica de cualquier familia, deberías castigarlo, ¿no? Pero no tenemos esa conducta, ese hábito. Yo no sé si lo conté en este curso,
en el anterior, Agustín capaz que lo escuchó, yo tengo 2 supermercados chinos, uno enfrente directo de mi casa y otro a 150 metros. Bueno, el de enfrente de mi casa vende un bidón de agua mineral a 150 pesos y el de 150 metros lo vende a 100. Digamos, es el 50% de aumento de precio. Y la gente sigue yendo. Yo seguía yendo hasta que dije, bueno, pará, también un poquito más de paso hago ejercicio. Pero no castigamos, no castigamos al que se abusa. ¿Por qué? Pues bueno, en contexto de alta inflación o de inflación constante, no tenés una distorsión de la realidad de los precios relativos. ¿Sí? Lo que dice el autor es que si el gobierno obviamente va a poner impuestos a los productos, cuando hace a los consumidores, en el caso, como decía Nahuel, de los cigarrillos, para atacar el consumo. ¿Sí? Pero si yo quiero recaudar sobre determinado bien o determinada producción, le hago la carga impositiva al productor. ¿Sí? Al hacerle la carga impositiva al productor, el autor, Mankiw, que dice, bueno, el productor va a bajar su oferta y en base a la caída de la oferta, cuando cae la oferta, con los precios porque hay escasez de bienes. Bueno, entonces Mankiw lo que termina planteando es, bueno, un poco se le traslada al productor y otro poco el productor termina vendiéndolo más caro y termina recaudando menos y el consumidor terminándolo pagándolo más caro. ¿Sí? Es una distribución, no es equitativa porque se lleva más paga más el consumidor, dice Mankiw, pero está ahí. ¿Sí? Sobre esto, a ver si se me ocurre algún ejemplo. Bueno, el autor habla del precio de la gasolina, para el tema de los impuestos también. Bueno, si se me ocurre alguno, ahora lo que pasa es que es viernes, ya es tarde, semana difícil. Bueno, ¿qué más? Nos adelantamos con impuestos y no vimos el tema de los precios máximos y mínimos. Eso lo entendieron todos, ya lo veníamos viendo. Profe, yo tenía una duda respecto, o sea, sobre todo es por el argumento que está ahí del salario mínimo. Sí. Que, o sea, hay gente que está en contra de poner un salario mínimo, pero lo que no entendí es cuál es el argumento para no poner salario mínimo, o sea, ¿en qué mejoraría? No, y mirá, en Argentina hay salario mínimo, tenés un 30% del empleo no registrado y te puedo asegurar que la gran mayoría de esas personas están por debajo del salario mínimo. Y no sé a qué autor clásico les hace acordar eso, que hablaba del ejército de reserva del desempleo. Marx decía. Sí. Bueno, bien. Perdón, yo cada tanto leo el chat que ponen. Yo tengo un salario mínimo y tengo gente fuera del mercado laboral. Siempre va a haber gente que esté dispuesta a trabajar por ese salario mínimo, ¿no? Y nunca te voy a ir aumentando ese ejército de reserva. Yo tomo esto de Marx para explicar. También hay un alto desempleo a nivel país y eso no ayuda. Pero bueno, lo que dice los economistas generalmente más liberales en relación al salario mínimo es que hay que eliminarlo, que no tiene que existir y cada uno pague lo que quiera en base a
la producción y a los bienes que produzca y la ganancia que tenga. Que si puede pagar más, va a pagar más, si puede pagar menos, que pague menos, y bueno, que sea, ¿entendés? Okay. Y también condiciona al empresario, pyme o al que sea, el salario mínimo. ¿Me entendés? Si yo te tengo que contratar para hacer una tarea básica, el día de mañana ustedes se van a recibir, bueno, van a ser profesionales, van a cobrar un sueldo bueno, ¿sí? Ahora, si yo tengo que contratar a alguien para una tarea rutinaria, fácil de hacer, ponerme un piso de salario mínimo me condiciona, porque por ahí ese trabajo vale menos, ¿entendés? Claro, pero también siempre habrá alguien para trabajar por menos, ¿o no? Bueno, pero el salario mínimo es por ley. Claro, pero digo, si no hubiera salario mínimo, siempre va a haber alguien que lo trabaja por menos y por menos y por menos hasta... No, está bien, pero digamos, vos pensás que el autor es estadounidense, después habla de claro, cosa, digamos. No existe el empleo en negro, supuestamente, pero digo, pensar en un país formalizado. Claro. El salario mínimo, poner que mañana pone el salario mínimo 40.000 pesos y yo tengo que contratar un chico que haga de cadete 6 horas y le tengo que pagar 40.000 pesos. Claro. No sé si ese es el salario, no sé, la verdad que con la distorsión que hay de los salarios, pero digo, por ahí el empleador no quiere pagar eso, pero tiene que pagar por ley. A eso van los economistas que quieren sacar el salario. Sobre todo, a ver, yo te lo planteo acá en la Argentina, los economistas argentinos que quieren terminar con el salario mínimo. A mí no me parece mal, a mí me parece que el salario mínimo te ordena un poco también. Tampoco es que en Argentina, no sé en cuánto está ahora, si alguien lo puede googlear ahora mientras hablamos. Pesos. ¿Cuánto? Casi creo de 21.000 pesos, por ahí anda. Bueno, ni te cubre la canasta básica. Sí, por eso digo. ¿Entendés? Bueno, estamos hablando de 21.000 y tomás el dólar al blue, que no sé cuánto, creo que está a 150 y pico. 130 dólares. Sí, estamos hablando de nada. Ya le digo. Entonces, bueno. También te sirve de referencia para, no sé, también el que trabaja en negro, no, 29.000, ahí está, es un poquito más. No, 29.000 no, profe. Eso es lo que va a aumentar para febrero del año que viene. ¿Para febrero del año que viene? Sí, porque ahora dijeron que van a dar aumentos, como creo que son 5 aumentos en el año. Y termina recién de darse el aumento en febrero del año 2022. En febrero del 2022, 29.000 van a ser $100. Nada, sí, menos. Menos, con lo que vaya evaluando. Sí. Sí. Porque estaba hablando del salario mínimo y todo. Y el desempleo. El desempleo, justo nos tocó un país que es muy, muy grande la tasa de desempleo. Pero ¿no serviría también que, no sé, por ejemplo, los gobiernos, en vez de ponerle tantos impuestos a las pymes, tantos impuestos a las empresas, uno lo incentive a generar un emprendimiento, una empresa, para generar puestos de trabajo, justamente para bajar la tasa de desempleo? Bajando el impuesto. Por supuesto. Te voy a dar un... Yo estoy a favor obviamente de los impuestos, no estoy a favor de los altos impuestos que terminan llevando al empresario a tener que... Al empresario pyme, ¿no? Porque el empresario de la multinacional, la verdad que no tiene ningún problema. No, yo más o menos me refería a la pyme, porque, o sea, abrir una pyme hoy en día, no sé cuántos impuestos te traen, pero... No solo los impuestos, sino también, por ejemplo, yo siempre hago la misma pregunta. El Estado no paga indemnización. El Estado no paga indemnización. Yo trabajo en el Estado, mañana me echan, no tengo ningún tipo de indemnización. El sector privado le obliga al Estado a pagarla, ¿no? Para mí, lo que debería haber, obviamente, tiene que haber un paraguas para el trabajador que se queda en empleo sin motivo, ¿no? Sin motivo.
Sí, donde haya algo mixto de un seguro de desempleo y el ingreso universal, mezclarlo con los planes, ¿no? Y que se haga cargo del Estado. Pero bueno, y digamos, hoy una pyme contrata a alguien, primero las cargas sociales son elevadas. Y segundo, está con miedo si ¿Juicio laboral? dos laborales a veces son el cierre de todo el trabajo, ¿viste?, que venís manteniendo durante 10 años. Yo tengo un conocido que tiene gimnasios y ahora pobre la está pasando muy mal, pero en su momento, ahora cambió la ley de los juicios laborales. Con el gobierno anterior habían hecho un poquito más de rigurosidad porque pasaba esto. Me contaba mi conocido que fue una profesora de yoga a dar una clase y a la semana no fue más y le mandó carta documento diciendo que había trabajado ahí 5 años, que tenía testigos, que toque el otro, y tuvo que darle plata encima. Entonces, yo me mudé a este departamento, tuve la suerte de comprarlo hace 6 años y no me enteré y tenía un juicio laboral con una portera y recién pudimos arreglar hace 2 meses. ¿Departamento? Sí. No, ¿Cómo? el consorcio, o sea, el edificio, tuvo un problema con la anterior encargada y recién, después de 6 años, pudimos pagar el juicio. La deuda. Ah. Sí. Con especies extraordinarias, con todo. Así que imagínense, ¿no? Pero, ¿por qué, profe? Porque ahí está la administración, hay ¿El edificio un está en deuda administrador con el siempre. encargado? ¿Cómo? ¿El edificio está en deuda con el encargado? Yo llegué y esto no vamos a la clase, pero el administrador del consorcio bueno, era un delincuente, robaba todo y tenía en negro a la empleada Por eso le decía que ahí siempre hay un administrador de consorcio. O sea, que quiso mal las cosas el administrador. Sí. Ah. Pero bueno, también en el medio cambió mucho el edificio y bueno, así que nada. Y tuvieron que pagar los platos rotos todos, entonces. Sí. Tendría que haber pagado el administrador eso. Ahora estamos festejando. Pero bueno. Así que sí, yo estoy de acuerdo en bajarlo. Obviamente estoy a favor de cobrar impuestos. Fíjate, un modelo a ver, los impuestos son el costo de la ciudad, de vivir en un país, en una ciudad, en un municipio, el costo de la ciudadanía. El tema es cuando los impuestos se ven reflejados en lo que le devuelve al ciudadano. Los países nórdicos, Noruega, Suecia, ¿sí?, Finlandia, tienen altos impuestos, alta carga impositiva, pero fíjense también cómo se lo devuelve el Estado. Eso ya no vamos más a política pública, pero estás cubierto desde la cuna hasta el cajón. Pero es un servicio excelente. Tiene otro producto interno, tiene otro PBI igual ese país. No podemos comparar. Bueno, está bien. Está bien, pero fíjate Noruega hace 40 años era un país pobre. Noruega era un país pobre. Noruega agarró, vio el petróleo, hizo un fondo, ¿sabes noruego o no? Noruega hizo un fondo con su petróleo. Dijo, en un momento se va a acabar el petróleo y no vamos a tener las divisas que tenemos hoy cuando empezó a crecer con el petróleo. Entonces empezó a invertir. Empezó primero a juntar esa plata del petróleo, esas divisas que le entraban, en un fondo. Y después ese fondo invierte en empresas extranjeras. Tremendo. Y más o menos como Dubái, como Emiratos Árabes, ¿no? Imagínense hacer algo así acá con Vaca Muerta o con el litio. Bueno, también eso te lo da, no solo el tema de, yéndonos de la política pública, el tema de la continuidad de las cosas. Acá alguien
Fíjense, el 2011 al 2015 pasaba algo, el 2015 al 2019 pasó otra cosa y ahora está pasando otra cosa. ¿Por qué no podemos continuar las políticas? Yo no digo que sean buenas o que sean malas, eso después ustedes lo juzgarán, pero continuemos, vayamos, pensemos, pactemos algo acá a 30 años y mantengámoslo. Porque bueno, Argentina hace desde el 76 que no encuentra su modelo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de precios máximos y mínimos y la pregunta que hacía el compañero Nicolás del salario mínimo, todos entendieron precio máximo, precio mínimo, lo que genera poner un precio máximo, ¿sí? Sí. Perfecto. Impuestos, de cómo impacta el impuesto sobre el bien, ¿sí? El precio que terminan pagando los compradores, el precio que terminan recibiendo los vendedores, ¿sí? ¿Eso se entendió? Eso, en definitiva, bueno, si encontramos alguna pregunta similar en el parcial, que se divide en el impuesto, entonces lo paga más el que compra y lo paga menos el que lo vende. Sí. A ver, ¿se acuerdan que nosotros veíamos que la curva de oferta se desplazaba cuando había determinadas, y la curva de la demanda y la oferta se desplazaban cuando había determinadas variables, ¿sí? Cuando había un aumento del precio se movía sobre la línea. Claro, bueno, al haber un impuesto sobre el productor, digamos, la curva de oferta se va a desplazar, generando menos oferta. Porque ya no es rentable. Piénselo desde el punto de vista de lo que hablamos siempre del mercado, de la rentabilidad de capitales. Ya no es tan rentable producir lapicera, entonces me voy a producir lápiz. Como hay menos producción, ¿qué ocurre? Hay menos oferta. Bueno, hay menos oferta. Entonces, como hay menos oferta, sigue habiendo un nivel de demanda. ¿Y qué va a ocurrir? Va a haber una escasez, digamos. ¿No? O va a haber una escasez o van a pagar el precio que tengan que pagar y se va a reacomodar. ¿Está bien? Se va a reacomodar y una vez reacomodado, los productores van a percibir un poco más el Manquio, el autor, lo pone muy claro. El helado sale 3 pesos, 3 dólares. Le ponen un impuesto de 50 centavos de dólar al helado. El precio termina subiendo a 3.30, que es lo que están dispuestos a pagar también los consumidores, y en realidad se termina llevando el productor 2.80. Entonces, ¿qué ocurre ahí? El productor perdió 20 centavos de dólar y el consumidor termina pagando 30 centavos más. Ahora, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase pasada de elasticidad, de cuando yo aumentaba el precio, cómo variaban los ingresos totales? Bueno, en algún momento de la cursada también vamos a ver cómo a veces yo pongo un impuesto y termino recaudando menos porque también baja la producción y baja el consumo. ¿Sí? Esto que preguntaban a Nahuel, ¿por qué no le bajamos el impuesto a las pymes? Bueno, también a veces pasa a poner impuesto a algo al consumo o a la producción, terminas recaudando menos como gobierno. ¿Sí? Porque el productor termina produciendo menos, por lo tanto paga menos impuestos y el consumidor termina consumiendo de menos, entonces te paga menos IVA, menos, ¿sí? Entonces, esa es una ecuación también que tienen que pensar los gobernantes. ¿Sí? Después también vamos a ver la curva de Laffer. Seguramente es el mismo capítulo. ¿Alguien sabe qué es la curva de Laffer? ¿O escuchó hablar una vez? No. La curva de Laffer es, lo voy a graficar así rápido porque después lo vamos a ver, es como la campana de Gauss. Los cursaron álgebra, están cursando, saben lo que es la campana de Gauss. Es una curva que viene así, plana, así, ¿sí? Se pone así. Es un sol saliendo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la curva de Laffer? Bueno, es un poquito más, ¿no? Pero dice, a medida, en este tengo
recaudación y acá tengo impuestos, ¿sí? Dice, a medida que tengo bajos impuestos, tengo baja recaudación. A medida que voy aumentando los impuestos, me va subiendo, me va subiendo, me va subiendo, me va subiendo, y en un momento pongo tantos impuestos que termina habiendo una anomia, termina habiendo evasión. La gente termina diciendo, che, no te pago los impuestos, entonces empieza a caer la recaudación. A mayor impuesto, menor recaudación. Que es un poco lo que ocurre hoy en la Argentina con... bueno, está de moda ahora decir Barrani, después la realidad eso es ahora, pero hay un 30% de empleo negro en la Argentina. Seguimos aumentando las cargas sociales a los que están en blanco, en vez de decir, muchachos, hagamos un plan serio, veamos cuánto, si entra ese 30%, cuánto recaudamos, bajamos los impuestos, ¿sí? Pero bueno, es difícil Argentina, es difícil. Profe. Difícil estudiar economía en Argentina. ¿Cómo? Difícil estudiar economía en Argentina. No, ¿sabes qué? Vos te recibís de economista en Argentina, trabajás 10 años y después te van a buscar, si seguimos con el mismo problema, ¿no? Espero que no. Después te van a buscar en todo el mundo, porque... ¿Cómo si podés estar en Argentina, podés en el resto del mundo? Olvídate. Es una realidad. Buscan el 100% Barrani, dice Agustín. Dificultades tenemos nosotros. En la incertidumbre, en un montón de cosas, sí. Profe. Sí. Con respecto al tema, justo habló de cargas para el tema patronal, para el tema de contratar empleados. ¿Realmente es como se dice que muchos economistas dicen que es un 70%? Más o menos, ¿puede ser? ¿Es tanto como se dice? No sé cuánto es porque no soy contador, no sé cuánto es porque no soy contador, pero te voy a poner un ejemplo. Para darte otro ejemplo más de cómo impacta el tema de impuestos. Yo ya les conté, trabajo en el Estado. Yo tengo la obra social, me sacan un determinado porcentaje del sueldo y me sacan para la obra social del gobierno de la ciudad. Yo no la uso, entonces derivo la mitad de los aportes, porque la otra mitad la tengo que pagar sí o sí, a la prepaga. Tengo una prepaga, que tampoco uso, pero bueno. Entonces, ahí ya tengo los dos sistemas. Y después también pago los impuestos, entonces pago el hospital público. Entonces estoy pagando 3 sistemas, no uso ninguno en realidad. Pero bueno, ¿me entendés? Lo mismo con el que manda, el que está yendo al colegio privado o a la universidad privada. Tenemos que rever esas cosas. Digamos, nosotros somos los privilegiados, podemos estudiar. Hay un montón de gente que no puede estudiar en la universidad pública porque no llega. De hecho, hay un estudio de que se terminan recibiendo los que mejores ingresos tienen en la facultad, en la UBA, lamentablemente. No hay ahí un apoyo que tenemos que trabajar esas cosas. Pero bueno, todo eso también hace el descontrol de cuando tiene descontrolado el gasto, no observás la eficiencia del gasto. Pero bueno. Y no sé, sobre las cargas patronales, perdón, la pregunta es, vos tenés que ver lo que te sacan a vos, más lo que paga el empleador. Por eso, esa es mi pregunta por el empleador. Bien, por ese lado iba. Porque obviamente yo no soy ningún dueño de nada, de ninguna empresa, y bueno, yo no lo sé. Y tampoco cuando te contratan vas a agarrar y preguntarle cuánto contribuye. En relación de dependencia te sacan. Fíjate, un recibo de sueldo te sacan. Y el empleador tiene que pagar las cargas también. Por eso. ¿Sí? Imagínense si hacemos un acuerdo, cobramos todo, no sé, 20% más. Pero bueno, sí, es difícil. No, justamente, la pregunta era por eso, porque veo muchos economistas en la tele que dicen que la carga que paga, por ejemplo, un patrón o dueño de una empresa es el 70%, por ejemplo, y me pareció una bestialidad. No sé si es real o no es real. Sobre el sueldo, ¿no? No sé cuánto es, averiguo. Real, digo, ¿no? Sí, por ejemplo, si yo le tengo que pagar a un empleado 10.000, 7.000 impuestos.
¿Cómo? Economista. Y los liberales más que nada. Lo que pasa que Milei y todo el resto. La discusión que te plantea Milei es la suma de las dos cosas. Ah, yo pensé que era solamente el empleador que pagaba eso. No, 70% me parece muy elevado, te averiguo. No, por eso también me pareció demasiado. También hay determinadas características de los impuestos, bueno, pero ya no estamos en economía, si no nos vamos a derecho tributario, pero que si exceden determinado porcentaje son de carácter confiscatorio. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias va hasta el 35% nada más. Si no sería confiscatorio, que te saquen 35% de tu salario. ¿Entendés? Más del 35% de tu salario. ¿Es por ley eso, ¿Sí? profe? ¿Por ley qué? ¿Eso de que no pueden sacar más del 35% ya como una ley sería promulgada? No, sí, en realidad no es por ley, me parece que fue un fallo de la 65, dice Pablo. No es por ley, sino que me parece que es un fallo de la Corte en su momento que dictaba que más de eso era, porque obviamente los gobiernos te tratan de sacar, así. Pero bueno. Bueno, sigamos. Nos vamos al capítulo de las elecciones del consumidor, que habla un poco de las canastas que hacen los consumidores y de las curvas de indiferencia. El libro pone el ejemplo de las pizzas y de las gaseosas y de cómo se construyen las curvas de indiferencia, ¿sí? que son las preferencias que tiene el consumidor. ¿Sí? Obviamente con siempre condición primaria, como siempre hablamos, la restricción presupuestaria, que es lo que yo puedo acceder. ¿Sí? O sea, su salario, después de pagar todos los gastos fijos que tienen ustedes, más el ahorro que quieran hacer, es restricción presupuestaria. ¿Está bien? En base a eso ustedes arman canastas de consumo. Cuando yo estudiaba, se veía vestimenta y alimento. Bueno, acá el autor pone gaseosa y pizza. ¿Sí? En base a eso y las preferencias del consumidor, van a ir armando las canastas que puede adquirir dado el nivel de ingreso y los precios de esos bienes. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Digamos, ustedes capaz son más de... Piénsenlo con 2 o 3 bienes, porque si no, con pizzas y gaseosas para mí son complementarios. Piénsenlo con, no sé, con hamburguesa, con pizza, con gaseosa y con alguna otra cosa más. Ustedes van a ir armando su canasta de consumo y capaz si su preferencia es comer más hamburguesa que pizza, bueno, van a armar su curva de indiferencia, van a elegir el punto donde pueden acceder a más hamburguesas, a donde estén dispuestos a renunciar a tal cantidad de pizza y tal cantidad de gaseosa. Eso se llama la tasa marginal de sustitución, ¿sí? Es la tasa por la cual ustedes están dispuestos a intercambiar la hamburguesa por la pizza o por la gaseosa, un bien por otro, ¿sí? Esto que hablábamos, que no es eso lo vamos a ver más adelante también, pero son 2 bienes, al fin y al cabo. Esto que hablábamos en la primera clase, de si iban caminando por... ¿Influye más el gusto que otra cosa o influyen otras cosas? En mi decisión de la tasa marginal de sustitución, ¿influye los gustos? Sí, influyen las preferencias, también, viste que ahora vamos a verlo, también está el efecto ingreso y el efecto sustitución, pero para mí, es el tema de las preferencias. No solo de las preferencias, sino de lo que vos, sí, bueno, son preferencias, pero lo que vos estás dispuesto a sacrificar, ¿no? Esto del marginal, ¿se acuerdan? Yo siempre digo que es de margen. El ejemplo que yo les ponía, la primera clase del agua en el desierto,
piénsenlo en términos de, no sé, de que ustedes tienen pizzas, y se encuentran conmigo, tienen 1000 pizzas, yo tengo una botellita de agua, bueno, tengo 3 botellitas de agua, la primera, si están muriendo de sed, me la van a cambiar por 500 pizzas, la segunda ya me la van a cambiar por 200, y la tercera es muy probable que me den 50 pizzas, ¿no? También tiene que ver con lo que uno va consumiendo. ¿Sí? Y lo tan que lo necesite también. ¿Cómo? Y lo tanto que lo necesite. Sí. Como el agua en el desierto, por ejemplo. Los gustos, las preferencias, ¿sí? Les debe pasar a ustedes, digamos, es viernes a la noche, tienen ganas de pedir algo ahora, de comer, bueno, capaz, la semana se pidieron algo y no tienen ganas de comer eso, tienen ganas de comer otra cosa. Pero bueno, las curvas de indiferencia, ¿todos entienden lo de las curvas de indiferencia? ¿O lo pudieron ver? Las curvas de indiferencia, después el autor dice, aunque no tenga sujeto teórico, de que construyen la curva de demanda. ¿Sí? Eso lo plantea al final. Pero las curvas de indiferencia representan estas preferencias, muestran las canastas de consumo, ¿sí? Y te muestran también el nivel de satisfacción que tiene, que te va a tener el consumidor a determinado tipo de consumo. Y bueno, y tienen 4 propiedades, 4 tipos de propiedades, estoy viendo un machete porque no me acuerdo de una cuarta. La primera es las curvas de indiferencia, ¿sí? Siempre ustedes van a preferir consumir más que consumir menos, ¿está bien? Entonces, en un gráfico donde las curvas de indiferencia representan el consumo, van a elegir siempre la más elevada, ¿sí? Después es que las curvas de indiferencia, así como la curva de demanda, siempre tiene pendiente negativa, ¿sí? La tercera es que las curvas de indiferencia no se pueden cruzar, ¿sí? No se cruzan, porque si no, por ejemplo, se cruza, esta tiene más consumo que esta, pero se cruzan al final, en esto tiene el mismo reporte de satisfacción, ¿sí? Pero esta tiene más consumo, entonces es ilógico, no se cruzan nunca las curvas de indiferencia. Y bueno, y lo último es que es una cosa más geometría, que son convexas al origen, ¿sí? Porque, bueno, por el tema del intercambio de los bienes y por esto que hablábamos de la tasa marginal de sustitución. De acá estamos bien, ¿se entiende? Me dan un segundo que voy a tomar un poco de agua. Hacemos un segundo de corte. Perdón. Bueno, ¿alguien que no entienda esto? Está bien, lo entendieron todos. Bueno, así como habíamos visto la curva de elasticidad perfecta y la curva de elasticidad perfecta, también siempre hay casos particulares. En el caso de la economía siempre hay casos particulares. Están los institutos perfectos, ¿sí? En el caso de las curvas de indiferencia, los complementarios perfectos. Pone 2 ejemplos bastante rebuscados el autor, no sé si alguno leyó y quiere comentarlo, y si no, no pasa nada, no lo vamos a tomar porque no ocurre en la realidad, pero bueno. ¿Alguno leyó? No importa, bueno.
El autor habla del sustituto perfecto, monedas de 5, pilas de monedas de 5 centavos y monedas de 10 centavos. ¿Qué voy a hacer siempre? Digamos, nunca voy a estar dispuesto a sacrificar más de 2 pilas de 5 centavos por una de 10 centavos. Entonces es una sustitución perfecta. ¿Sí? No pasa lo mismo, como decíamos antes, con el tema de la pizza gaseosa o la pizza y el agua, ¿sí? Que a medida que voy consumiendo más estoy dispuesto a sacrificar menos. Y bueno, y después habla de los complementarios perfectos, donde habla del zapato izquierdo y el zapato derecho. Sí, no, a mí me pasó. Pero bueno. Qué buenos ejemplos. Qué buenos ejemplos, digo. Sí, bueno, son difíciles. El de las monedas de 5 y 10 no está mal. No, lástima que ya no la tenemos. No está mal las monedas de 5 y 10, ¿no? No, solamente de un peso, de 2, de 5 y de 10. Yo tengo una ahí guardada. Qué bárbaro. Ustedes son chicos, yo iba a comprar con 10 centavos cosas. Yo también, profe. Pero bueno. Y no soy ¿Sí? tan grande. Obvio que la paquetito de papitas. Con un peso era una bolsa de chicle, así era. Claro, la bolsa de chicle, infaltable, la bolsa de caramelo era infaltable. En a mí me dan un peso por día de chiquito en la primaria y con eso tiraba todo el recreo, bueno, todo el recreo. Pero bueno, qué épocas. ¿Cuánto le tiene que dar al pibe? Eso es lo que estaba pensando yo. ¿Cuánto le das a un chico de ahora? 100 pesos. No, y le tenés que dar, y en ese momento un dólar, un peso, le tenés que dar 150 pesos, si no. Y más o menos. Es un gasto. De última vez, no sé, ¿cuánto vale un paquete? Mínimo 200 pesos tenés que darle para... Las papas salen como 80 pesos y el agua sale, ¿qué? 40. Claro, lo mismo la galletita. Creo que un paquete de galletitas sale 90 pesos, así que... Pero pará, Pablo, ¿cómo? Pero pará, Pablo dice un dato interesante que son de circulación legal a 10 centavos. Y si va... Estamos hablando del colegio, que se queda ahí, que compra algo en el recreo. En el buffet. Pero bueno, nos fuimos. Volviendo al tema, estábamos con los ejemplos. Sí. A ver, para reforzar también, en las canastas en las curvas de indiferencia que tenemos canastas de bienes, a mayor ingreso, ¿qué ocurriría con los bienes? ¿Qué decíamos cuando yo tenía más ingreso? ¿Aumentaba el precio? ¿Ingreso como persona, decís? Perdón. Sí, ingreso como persona. Aumenta la demanda. Y cuando aumentaba la demanda, ¿qué tipo de bien era? Bien normal. Normal. Perfecto. Y si baja la demanda, inferior. Perfecto. Bien inferior. Y si me baja el ingreso y me aumenta la demanda, también inferior. No. Ahí habla el autor del bien Giffen, que yo se los había comentado, que era el ejemplo de irlandesas, ¿sí? A medida que sube el precio, aumenta la demanda. ¿Está bien? En términos de si lo quieren poner como un bien, el dólar el año pasado, a medida que iba aumentando, y se iba yendo a 200, iba aumentando la demanda. ¿Está bien? El dólar no se la moneda no se olvide, es un bien de cambio. Es un bien, al fin y al cabo. ¿Sí? Pero bueno. Bueno, esto que hablábamos del ingreso, ¿sí? El autor plantea el efecto renta o ingreso o el efecto sustitución. ¿Sí? Aumenta el ingreso, ¿sí? El precio no se mueve el precio de... Perdón,
Sí. Efecto ingreso y efecto... Perdón, que arranco. Efecto ingreso. Me baja el precio de un bien, me baja el precio de la papa de 2 pesos a 1 peso. Entonces, eso impacta en mi ingreso si yo consumo papa. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a consumir más papa. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Sí. Simple, digamos. Lo que consuman ustedes diariamente, no sé, que alguien consume alguna galletita, algo, que diga, esto lo tengo que consumir todos los días, pan lactal, leche, yogur. Bueno, de la nada le bajan el precio. Al bajarle el precio, su ingreso, digamos, es Respecto al mejor. producto. Más ese bien. ¿Sí? Bueno, ese es el efecto ingreso. Ahora, el efecto sustitución, ¿sí? Lo que plantea es que al poder ustedes comprar más yogur o más papa o lo que sea, por la disminución de ese precio, dicen, che, pará, el yogur ahora es más barato, vamos a consumir más yogur y dejan de consumir, no sé, leche o... No es que dejan de consumir, sino que bajan su consumo, porque es más barato el yogur y van a consumir más. Reporta más satisfacción. Quiere decirlo siempre en términos de satisfacción, ¿sí? Y de preferencias del consumidor. ¿Está bien? Es una lógica bastante rebuscada, piénselo siempre en modelos, lo que hablamos anteriormente, el ejemplo de las monedas, el ejemplo de los zapatos. Es difícil a veces poner ejemplos reales en los modelos económicos, ¿sí? Pero bueno, a medida vamos a ir construyendo todo. Piensen que ahora recién estamos viendo un modelo económico de 2 bienes en un país cerrado, recién estamos viendo impuestos y después vamos a ir abriendo un poquito más. ¿Está bien? Bueno, yo no tengo más nada para darles hoy. Es una clase rápida, concisa. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me llevo lo de averiguar, es lo de la tasa. Sí. Profe, lo último que dijo del bien sustitución. Sí. No solo pasa, por ejemplo, cuando te baja el precio de un bien, vas a consumir más ese bien y dejar de lado otro bien que, como para consumir más que bajó el precio. También pasa cuando sube el precio del bien sustituto. Sí, pero eso no sí, en realidad tiene que ver, pero digo, no lo menciona en las curvas de indiferencia, porque están viendo dos bienes distintos que no son ni complementarios ni sustitutivos. Pero obvio, cuando baja el precio de un bien sustituto, te baja la demanda del otro. ¿Sí? Lo que pasa es que no lo estamos viendo en términos de demanda, sino en términos de consumo de unidades. Fíjate que las curvas de indiferencia, en los ejes vos tenés un bien y otro bien. No tenés el precio del consumo. Claro, el precio del consumo, ¿entendés? Está bien. Digamos, estamos comparando dos bienes totalmente distintos, que no son similares, que no son parecidos. Sí, estás viendo canastas de bienes en base a la satisfacción que te reporta. Bien. Prefiero. Pero bueno. Pero sí, vale decirlo, obvio, cuando aumenta el precio de un bien sustituto, cae el consumo cae la demanda del bien ¿no? Claro, sí. Perdón, Gracias. no, te aumenta la demanda del otro bien. En los sustitutos, en los complementarios te cae la demanda de los dos. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Sí, porque, claro, por ejemplo, para hacer una picada, si te aumenta el precio del salame, no vas a comprar queso. Sí, o vas a comprar jamón, que es sustituto. Ponele. También pensándolo de ese modo, sí, también. Pero bueno. Profe, ¿por qué siempre la curva de la demanda dice que es negativa? ¿En torno a qué sería? Por la ley de la demanda, que a menor precio de los bienes, mayor demanda, y a mayor precio, menor consumo. Ah, por eso va a tenderse negativa. O sea, en el caso de que los Claro. bienes salgan mucho más caros. O el sueldo sea más bajo. Vos tenés el eje del precio de este lado, entonces a mayor precio, más elevado, y después te va cayendo. ¿Sí? Sí, a medida que aumenta el precio de los bienes y bueno, tu sueldo se mantiene, y bueno, va a ir decayendo.
Está bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? No. Bueno, nos vemos el martes, ¿sí? Lean, después les confirmo, hay una clase que no sé si voy a poder estar, pero es más adelante, es el 18. Ok. ¿Vale? ¿Cómo vienen para el examen? ¿Bien? Esperemos. Yo lo único que les digo a los que, digamos, yo les conozco las caras a pocos, los veo participar generalmente a los mismos, y para mí eso vale un montón. Digamos, los que están participando y prenden la cámara, aunque sea que no participen, pero prenden la cámara y los asocio. Para mí eso vale. Suma puntitos después en la nota, ¿no? Profe, al final dijo que se toman los ejercicios o no se toma lo de la clase pasada en la prueba. No, por ahí un pequeño despeje. Lo que pasa es que tomarlo si por... en la cámara usted nos pregunta cómo viene, por eso no lo entendí. ¿O es tipo trabajo práctico esa parte? ¿Cómo va a ser? ¿Por Word? No. El método de examen, que ya lo dije por 20ª vez, es Sí, bueno. un Google Forms que vas a ir respondiendo con pregunta a desarrollar, con multiple choice, con conecte las opciones correctas, eso. ¿Está bien? Puede haber un pequeño ejercicio de despeje. Pequeño ejercicio, porque yo no te puedo hacer el ejercicio del otro día en Google Forms, ¿sí? Y no estoy viendo qué desarrollo haces, nada. O sea que no se hace nada, o sea, en ese Google Form hace preguntas, respondemos y tenemos un tiempo, ¿es así? ¿O entendí mal? Sí, un tiempo que va a ser menos de, puede ser 1 hora, 45 minutos. Para toda la prueba. Para todo el examen, sí. O sea que hay que hacer rápido las respuestas y concisas, no tan... Sí, no hace falta que me hables te pregunto de los bienes sustitutos, no hace falta que me hables de Marx, de Ricardo, de Adam Smith. No. Digamos, algo, ¿está bien? Eso también le va a dar capacidad de síntesis el día de mañana en la facultad. La capacidad de síntesis es fundamental. Obviamente tampoco sean escuetos y pongan lo que ustedes, digamos, tienen que generar una respuesta que tenga lo necesario y nada más. ¿Sí? ¿El link nos pasa Tampoco por mail usted? ¿O cómo es? ¿Qué? ¿Nos pasa el link por mail? ¿Sería para ese...? Sí, quédense tranquilos. ¿Ah? Y perdón, ya sé que se pregunta, pero ¿qué día era para yo ya tenerlo anotado? Pues no lo anoté. Mira, es el 21 y el 28. Yo les acabo de decir que el 18 capaz no estoy. Estoy viendo por ahí. Martes 18, dice. Sí, la no clase va a anterior. Bueno, lo vemos, quédense tranquilos, ¿está bien? Cualquier cosa corremos después y juntamos, ¿está bien? Listo, Ok. muchas gracias, profe. Bien, que tengan un buen viernes. Hasta luego. Gracias, Buena semana. profe. Nos vemos martes. Chau. Gracias por todo. Chao.